Pues bienvenidos una vez más a otra entrevista aquí en el canal de Alex Martos para platicar de temas de productividad. Aquí viene un pequeño blooper porque estoy muy entusiasmado de tener la oportunidad de entrevistar a Sabino. Lo tenía que decir. Lo tenía que decir y sé que muchos de ustedes lo estaban pensando. Francisco Casado, cuéntanos. Digo, tú y yo tenemos casi 15, 20 años de ser amigos, pero a veces de repente resulta muy interesante preguntarse, ¿a qué te dedicas? Cuéntame, ¿qué tanto haces? Bueno, pues antes que nada, saludos a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Feliz, a todos. Pues yo, como Fiona, soy de uno de día y otro de noche. Yo me formé como arquitecto, me especialicé en restauración de bienes inmuebles históricos, edificios históricos, todo lo que tenga que ver con piedras viejas. Ando en eso. Y para darle un poquito de contrapeso, me he dedicado a escribir reseñas de libros, hacer textos como pequeños ensayos, opiniones, poesías sobre todo. Y pues he estado ahorita también llevando las riendas de un proyecto editorial independiente que se llama Escrúpulos Editorial. Oye, pues cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cómo encuentras justamente este equilibrio entre tu trabajo, digamos, profesional, la arquitectura, y tu pasión por las letras, la poesía? Bueno, ahí siento que hay un complemento importante, porque uno, pues aparte de que me da de comer y de pagar las deudas, me ayuda a llegar a lugares que quizás no normalmente iba. O sea, por ejemplo, uno de los proyectos que hemos estado trabajando es en la zona de Tláhuac, en la zona de Milpalta de la Ciudad de México, lugares que normalmente pues creo que muy pocos vamos con cierta regularidad, a menos de que seamos habitantes de esas zonas. Sí, claro. Y eso me ha llevado como justo a observar otras dinámicas de la ciudad, otras circunstancias, otros personajes que pues me han ido como ayudando a tener un panorama muy interesante sobre la ciudad, sobre pues el concepto de cultura, el concepto de patrimonio. Y eso pues ha decantado justo en el trabajo de uno de mis textos, que es Para mirar los pasos, pero también como que ocupar la misma desarrollo de la poesía como para también incentivar una manera de cómo explicarle a la gente lo que hacemos y que nos puedan entender y tenga como un lazo más de confianza, porque es algo que irónicamente pasa es que en la parte cultural hay mucho interés de las comunidades y a veces pues se sienten como con esa tensión de no saber qué va a pasar. Y particularmente en tu caso, que trabajas mucho hacia la restauración de patrimonios, digamos, en el ámbito de iglesias, de edificios de mucho tiempo, pues creo que hay una conexión muy importante con eso que mencionas. Sí, claro. Ese es justamente el asunto. Los poblados, llámese desde la parte más fuera de la ciudad, o incluso dentro de la misma ciudad, los barrios, estos otros como pueblos originarios, su identidad está muy arraigada en estos centros sociales. Claro. Llegamos a tener de este lado del espectro un uso bastante complejo del lenguaje técnico y eso pues genera ciertas barreras. Entonces justo creo que uno de estos aspectos que me ha ayudado mucho el tema de la literatura es cómo poder hablar el mismo idioma, cómo explicarlo, algo tan complejo, de una manera lo más comprensible posible. Porque a final de cuentas, nosotros, y eso es algo que comentamos siempre, nosotros vamos a estar ahí un mes, 2 meses, 3, medio año, 1 año, no volvemos. Claro. Y la comunidad es la que se queda ahí y se va a quedar ahí toda su vida. Creemos que es importante que, si bien ya tienen mucha participación, pues no nada más es como en el interés de, sino entender que lo que se le está haciendo es en beneficio del edificio, para que si ya ha durado 300, 400 años, pues pueda durar otro tanto. Más. Entonces, como tal, ¿tú considerarías que la influencia de la poesía en tu labor como arquitecto te ha hecho algún rasgo distintivo en tu trabajo? Sí.
Específicamente la comunicación. El tratar de encontrar justamente el uso como de metáforas para explicarles. Por ejemplo, una que empezó a establecer uno de los teóricos más reconocidos en el tema de conservación en México, que fue el doctor Salvador Díaz Berrio, ocupaba mucho esta metáfora de ver el proceso de conservación, de restauración como una cita médica. O sea, en cierta manera hay un enfermo y el enfermo tiene un síntoma y ese síntoma se trata con estos medicamentos, que serían estos materiales, estos procedimientos, y pues como en todo, ¿no? Te dicen, tomes estas pastillas una semana y en 3 semanas ya está como nuevo, ¿no? En este caso es un poco de necesitamos estos materiales, estas herramientas, estas actividades. Nos vamos a tardar 1, 2, 3 meses y ya después, pues, ya el enfermo va a estar sanito. Ahora platícanos, ¿qué estrategias de productividad personal has aplicado de manera tal que puedas administrar mejor tu tiempo, sobre todo para encontrar el espacio necesario para difundir tu trabajo en la literatura? Hay que mantener una constancia. Es complicado siempre porque no todos los proyectos son iguales. Todos los proyectos van a tener su mismo punto de crisis que va a exigir mucha atención. Pero he tratado de maniobrar con varios métodos. Entre ellos, por ejemplo, empezando en las semanas, hacer como una lista de pendientes de toda la semana. Sobre todo en una pizarra que podamos estar viendo todos. Y sobre todo marcar que tenga sus celdas sobre el proceso. Es decir, tenemos esta tarea y tiene un inicio, a un nivel intermedio y ya se ha finalizado, ¿no? Y dentro de ese mismo, pues, nos podemos, sobre todo, como tener esa atención de decir, bueno, si yo ya tengo ciertas cosas concluidas, puedo acercarme también a mis compañeros a preguntar, oye, de estas otras cosas que te faltan, ¿te puedo apoyar en algo? O a la inversa también. Claro. Algo que también hacemos es que ese mismo como proceso lo tenemos diario hacer en la mañana una lista y en la tarde-noche pues ya ver como de esa lista qué se ha concluido, qué puede todavía tardar a concluirse en la semana. Sobre todo para tener ese como seguimiento de que no estemos dejando nada pendiente. Claro. Sobre todo en este tema que también hay mucha interacción con clientes, con proveedores. Nunca falla el de, es que hay que hablarle a tal persona y es, ahorita le marco, pero y ya nunca le hablaste. Entonces sí, como por lo menos tener así como tapiz de post-its de pronto a veces. Por ejemplo, cuando ya hay un trabajo más mecanizado, digamos, estar haciendo dibujo arquitectónico, estar haciendo los informes y demás, pues sí tomar en cuenta como de avancé ya 1 hora, me voy a tomar unos 15 minutos de descanso, voy a ver otra cosa, voy a distraerme en algo más, pasan los 15 minutos y retomo, ¿no? Tener como en este punto de mi hora de labores hasta tal hora. Ah, sí. Y marcar ahí de aquí ya necesito yo empezar también el turno de lo que me gusta hacer para por lo menos como desfogar. Y esto que mencionas es muy interesante porque de hecho hace poco salió una investigación en donde en promedio en México se trabajan alrededor de 2.000, 2.200, 2.500 horas anuales en promedio. En cambio en Alemania se trabajan 1.250, 1.300, números más, números menos. Sí. De modo tal que Alemania, al trabajar casi la mitad del tiempo que trabaja en México, es el 5º nivel de productividad a nivel mundial y México es el número 55. Claro. Entonces, de repente a veces uno tiene que aprender a distribuir mejor su tiempo y justamente conecto este comentario con la siguiente pregunta. ¿Tú qué recomendaciones le puedes dar a cualquier persona, digo, y bajo cualquier impulso, digamos, artístico, para que pueda mezclar la necesidad de mantener un trabajo de 9 a 5 de la tarde con su interés, con su labor, ya sea musical, de literatura? Cuéntanos, ¿cómo es que tú has encontrado este equilibrio? Bueno, no es tanto un equilibrio, sino que más bien es un constante estira y afloja. No hay ningún sistema perfecto. Eso también es algo que he ido aprendiendo a la larga.
pero más bien es como si estamos en un trabajo que tiene unos horarios marcados, es respetar los horarios. Mi horario de entrada es uno y mi horario de salida es otro. Dar cuenta que también existen estas posibilidades de algo que sí nos atrae, que nos gusta y demás, y que ya de pronto no es tan necesario estar de manera presencial. Algunas cosas sí pues son complejas, ¿no? Algo más manual sí necesitas estar como presente. para ello. Pero tampoco cerrarle la puerta a la opción de pronto pues darse la oportunidad primero de ir aprendiendo algo, a estar capacitándose en un taller, en un primer curso en línea, o empezar a investigar de qué trata esta afición que nos puede llamar. En el caso de que los horarios sean un poco más volátiles, sería interesante justo como uno pensarse a qué horas uno siente más posibilidades de sentirse más productivo. Hay gente muy productiva que en las mañanas y ya después de la 1, 2 de la tarde empieza el bajón. Claro. Pero hay gente que es al revés, que su hora de productividad más alta es en la noche, en la tarde-noche. Esperaríamos, y eso es algo que se sueña casi siempre, de hacer del hobby algo que también nos genere recursos, claro. Pero ver lo que puede llegar, pero eso vuelve a lo mismo de ser constante. Y esa constancia quizás nada más requiere 1 a 2 horas. Y de tratar de decirse, bueno, voy a tratar de programarme que estas par de horas en la mañana o en la tarde o en la noche van a ser para algo de esto, para algo mío. Y tampoco pensar en que voy a hacer todo en esas 2 horas, no. También hay momentos en los que uno sí tiene como ya acumulada la inspiración, entonces puede ir empezando a escribir de corrido, o no la hay. Y cuando no la hay, es momento de estar leyendo. ¿Cómo es que tú de repente te das cuenta que acabas de recibir un trancazo de inspiración? ¿Cómo lo manifiestas en tu cuerpo? Cuando dices, no importa lo que esté haciendo, papel, ya urge un papel. Cuéntame. Pues fíjate que sí es así como de las caricaturas, de que sientes que algo se descoloca y sientes así el foquito, el momento ajá, el momento eureka. Y fíjate que ese es también algo que se discute siempre, ¿qué es mejor, escribir a mano, en papel, en físico, o ocupar otras herramientas? Para serte muy sincero, cuando se puede estar el tiempo, estar el espacio y demás, yo escribo ahí a mano, traigo casi siempre mi libreta. Es un hábito que se tiene que mantener, pero a veces involucra de pronto que estás en lugares donde no te da el espacio, ¿no? Ir en el metro, ir en el camión, o en algo pasa eso, o estás a la mitad de algún tipo de visita o revisión o algo, y pues lo que uno tiene en la mano es luego el celular. Pues ahí entonces es vaciarlo ahí como va saliendo, como van apareciendo las cosas, las ideas y demás. Porque no nada más, un proceso creativo no es ese momento eureka de, aquí está, lo sacamos y lo plasmamos y esto ya está listo para salir. También es otra cuestión que a mi parecer es tan cierta. También tiene que atravesar todo un proceso de edición, postproducción, etcétera, etcétera. Porque incluso uno, cuando lo vuelve a ver, es una idea interesante, pero tal vez será más una sensación de un momento. Claro. Quizás no es el momento para ocuparla, entonces se queda un poco en el cajón de las ideas por venir. Puede ir desarrollándose a otro punto. Y por supuesto, si ya llegaste hasta este punto de la entrevista, pues déjanos un like, sobre todo comenta que te está interesando más, y también recuerda, aquí en la parte de la descripción voy a dejarte todas las redes sociales de Paquito para que puedas checar su cotidianidad. Así que, Paquito, platícanos. Por supuesto que en el trabajo productivo, y aparte tú que de hecho haces tanto tu trabajo profesional, digamos, la arquitectura es considerada una bella arte, y la poesía, la literatura también es una bella arte. Cuéntanos cómo ha sido, o si tiene cierto parentesco, cierto parecido, el bloqueo artístico, tanto en una como en otra área. Sí. ¿Cómo es? Pues a final de cuentas, tanto la poesía como la arquitectura están planteándose cómo es el presente, cómo es que estamos llegando a este punto, y quizás un poco también apostando
a cómo es que quizás querramos que sea el futuro. No es nada más el tema del espacio, es también el tema de la persona, de las personas que están, las que van a venir, las que llegan, suben, bajan, etc. Y eso pues se vuelve bien interesante del bloqueo, porque siempre va a haber este punto de que vas a encontrar como el nuevo momento de esto están haciendo en otro lado, esto está pasando en otro lado, y de repente si entras en un choque de en qué momento lo que yo hago está bien o si va a como atender o no. Y de pronto las formas de cómo también sortear ese bloqueo en una como en otra también son muy similares. Ya te lo comentaba en este punto, desde en algunos momentos tal vez que no haya de pronto proyectos, es momento de estudiar, es momento de revisar lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, porque también hay una oportunidad ahí, por ejemplo en nuestro caso, que la pandemia también nos limitó en ciertos aspectos, pues fue repensar un poco el de, bueno, lo que estamos haciendo es importante, es interesante, a la gente le interesa. ¿Por qué no también abordar la manera de poderlo comunicar? Afortunadamente, ahí sí ha sido un proceso bien interesante. Hemos logrado también dar cursos en las áreas tanto de restauración, sobre todo conceptualmente hablando de términos teóricos, términos más técnicos, tanto de manera independiente como ahora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Estamos dando unos cursos extracurriculares en línea, sobre todo, porque justo lo que nos ha caído como la vista es de que hoy en día ya no podemos hacernos a la idea de que nadie está conectado. No, al contrario, todo mundo tiene por lo menos un punto de conexión a internet. Claro. Todo mundo está en la disposición de recibir información. Que todavía el sesgo crítico para saber que si esta información es buena o mala es algo que tendrá que ir viniendo por evolucionando. Pero ¿por qué no también ser como ese contrapeso para contrarrestar estas informaciones no tan adecuadas y sobre todo pues encaminarlos? Porque ya no vivimos en un mundo donde, en el mundo Matilda, digamos, de yo soy el grande, yo soy el académico, yo soy el especialista y tú eres pequeño, tú no sabes, tú no haces nada. No. Al contrario, ya estamos en un punto de mucha horizontalidad y lo que nos conviene es eso, es justo lograr este punto de comunicación. Y creo que justamente desde la perspectiva de una creación de contenido más horizontal, pues tenemos muchas más oportunidades de que haya vertientes que despunten, ¿no? Pero como bien lo dices, de repente, y esto también es una invitación a todos como usuarios, tenemos que tratar de proteger o limpiar en la medida de lo posible el algoritmo. Por supuesto, ese es un tema, de hecho próximamente vamos a hacer un video al respecto. Vivimos en unas nubes algorítmicas, o mejor dicho, en unas como celdas algorítmicas bien canijas actualmente, porque ya de repente uno se acuerda cómo eran las cosas hace, pues cuando tú y yo nos conocimos, 15, casi 20 años, pues todavía existían medios de comunicación muy masivos en donde todos veníamos consumiendo algo relativamente parecido. Pero actualmente aquí ahorita habemos 4 personas en esta sala. Si abrimos nosotros 4 nuestro TikTok y vamos deslizando unos 10 scrolls nada más, la cantidad de contenido va a ser tan diferente porque está exageradamente personalizado. Claro. Entonces, de repente, ahí es en donde uno tiene que afrontarse a ese algoritmo, atreverse a conocer cosas diferentes y también depurarle, ¿no? Porque de repente, sí está muy bien de repente consumir contenido de personas con alergia a la ropa, pero también hay que ver otras cosas diferentes, cosas que te aporten. No, y aparte, últimamente he escuchado que existe ya este concepto que se le llama el doom scrolling, que es el entrar por la idea de, pues voy a relajarme haciendo scroll en las historias en Instagram, en TikTok, y algo que se planeaba hacer como de 15 minutos termina siendo 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y a veces es la información de este algoritmo que de repente hay de todo, videos de perritos, videos de gatitos,
pero también protestas sociales, momentos de violencia, muchas cosas que anímicamente también sí, te traen, te desconcentran. Entonces sí, de pronto esa es la parte donde, por ejemplo, también los libros se vuelven ese aspecto interesante de salir de, porque el hecho análogo de tener algo físico también te da esa tensión de decir, bueno, hasta el siguiente punto, hasta la siguiente página, el siguiente párrafo, y aquí ya cerramos. Wow. Entonces esto también se mantiene como en un punto de decirte, vuelve cuando quieras. Y no solamente el hecho de que sea una sola vez, sino puedes volver a él las veces que gustes. Entonces, creo que a pesar de la digitalización, lo acelerado del mundo y demás, no hay que olvidar que pues, seguimos siendo seres muy analógicos. Claro. Y pues dependemos mucho de esto. Por eso también te decía, quizás cuando uno tiene ese bloqueo en arquitectura es ponerse a estudiar, a repasar lo que se ha hecho, lo que se ha dicho. Sobre todo esto, a mí me gustaba mucho consultar, por ejemplo, las entrevistas a arquitectos, porque claro, encuentras ya su pensamiento, su teoría, y te vuelve como que a llenar de vida las ganas de hacer estos procesos. O lo mismo a la inversa, no a la inversa, sino desde la otra dimensión. Ya no leer su discurso en palabras, sino que leer su discurso en espacios. Ir a buscar estos edificios que ellos construyeron, que sabemos que son parte importante. Salir a pasear también es un momento de volverse a reinspirar, encontrar de pronto incluso en estas cosas lo que puede ser la búsqueda de la respuesta. Julia Cameron, en su libro de Creatividad para Artistas, que es una chulada de libro, se lo recomiendo a todo el mundo, plantea que vale mucho la pena que hagas al menos una vez a la semana lo que le llama la cita del artista, que en esencia es básicamente tener la oportunidad tú solo, no necesariamente acompañado, sino tú solo, asistir a algún lugar, a algún museo, alguna cafetería, alguna librería. En las ciudades tenemos tantas oportunidades para experimentar esto, y que justamente el objetivo de esto es para potenciar la creatividad viendo el trabajo creativo de otras personas. Entonces es algo muy bonito. Próximamente haremos un video al respecto. Y mira, Paquito, nosotros normalmente ya a estas alturas de la entrevista pedimos que nos platiquen una anécdota, pero creo que sería en este caso un desperdicio que nos platicaras una anécdota cuando tú tienes ya tu trabajo por escrito. Entonces mejor elige alguno de los dos y léenos algo, por favor. Okay. Pues a ver, vamos, de que es el primero, que se llama Para mirar los pasos, de Escrúpulos. Este es mi primer libro de poesía, y que pues va un poco en esa medida de encontrarse o encontrar algo a medida de lo que se camina en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el primero, que es un poema muy cortito que a mí me encanta desde que salió, me ha encantado, y trato de nunca olvidarlo, sino volver a él. Se titula Es fácil andar. Dice: es fácil andar cuando la mirada solo funciona para que no mueras o llegues tarde. Soltar las riendas de la mirada te regresa a los 4 años, donde todo es pregunta en espera de respuesta, aunque sea mentira. Mirar es la acidulada corrupción que atraviesa el automatismo impreso sobre las palmas. Mirar hace bien y todo lo contrario. Oye, no, pues también en esta parte de la entrevista les pido a todos los asistentes que recomienden algún libro, alguna película. Vamos a hacer eso, pero también quiero aprovechar para preguntar, claro, si alguno de los espectadores de esta entrevista tiene antojo de leerte, si es posible adquirir tus libros, ¿cómo se puede gestionar eso? Sí, debido a que pues todo esto que se está haciendo es todavía un proceso completamente pues independiente, en parte autogestivo, en parte fuera un poco del circuito original. Esto no lo van a encontrar en las librerías todavía pues conocidas, de marca, etcétera, pero sí existen espacios. Entre ellos está la librería Querida, está en el centro histórico. Pueden visitar sus redes sociales, ir a visitarlos, porque también
tienen no solamente pues, el acervo de Escrúpulos y otros compañeros, sino que también de otras editoriales independientes, por ejemplo Malpaís Ediciones, por ejemplo Ojo de Golondrina, entre muchas más, ¿no? Y en una cafetería en Ciudad Juárez, se llama Ediciones Caradura, que también hasta allá ha ido llegando poco a poco todo esto. Y si no, pues también en las mismas redes, pues me mandan un correo y se los mando el formato digital completamente a su criterio. Fabuloso. Paquito, muchas gracias. Esta entrevista, de hecho, me hace bastante ilusión que ya haya sucedido y el irla preparando además me resultó muy interesante porque pues tú y yo, bueno, eres casi de los amigos con más tiempo que hemos mantenido y fomentado esta amistad. Me has aguantado. Yo digo exactamente lo mismo. Y pues la verdad es que me llena de gusto, me llena de placer haber tenido la oportunidad de compartirlo. Y pues de verdad, muchas gracias. Ahora quiero, por última ocasión, seguramente muchas personas van a tener ganas de escuchar otro de tus poemas. Entonces vamos a, ya para cerrar, escucharte nuevamente. Claro. Ahora, recuerden, estas entrevistas las vamos a estar pues, subiendo todos los viernes. Ya saben, los martes vamos a platicar de técnicas muy particulares. Los viernes vamos a platicar con personas muy particulares. Entonces, en esta ocasión, agradecemos todos mucho la presencia de Francisco Casado y vamos a escuchar su siguiente poema. Antes de la lectura, quiero volverte a agradecer, Ale, a Dani, a Rigo también, porque Rigo es parte del equipo creativo que hacen posible todo esto. La invitación, poder compartir feliz. Y pues a todos ustedes también que sigan viendo los videos, las entrevistas con Ale, los recomendaciones que son siempre puntuales, interesantes y que creo que a muchos les sacarán el mayor de los provechos juntando cosas. Esto es muy barroco, como todo lo que es la identidad mexicana y latinoamericana, que es barroca a todo lo que da. Y un poco en esa idea barroca está este último texto, que es de una plaquette que recientemente se publicó, que se llama Flush. Y para quienes de inmediato crean, como el de Virginia Woolf, no es sobre perros ni nada, sino sobre la onomatopeya de Flush, que es más como con los sanitarios. Y el texto se titula En el baño y dice así: En el baño, Agamenón recibió 3 golpes vengativos y su muerte se volvió tragedia. En el baño, Aón mató a Eglón a puñalada zurda y desencadenó una masacre. En el baño, Jorge II de Gran Bretaña sufrió un desgarro de aorta y su muerte cambió la historia de la medicina moderna. En el baño, Jean-Paul Marat fue apuñalado en Latina y su muerte inició la Revolución Rusa y se volvió uno de los cuadros más reconocidos de Jacques-Louis David. En el baño aprendieron al tigre de Santa Julia y se hizo leyenda y lo hicieron película. En el baño de la estación Penn, Nueva York, Louis y Kahn murió de un infarto y su hijo hizo un documental y viajó por el mundo y descubrió la maestría arquitectónica de su padre y su segunda familia. En el baño, Rubén Fonseca escribió sobre la copromancia, que por suerte nunca se volvió tendencia. En el baño encontraron, respectivamente, los cuerpos de Elvis y Jim Morrison. Solo a uno se le ha parodiado por ello. En el baño, Junichiro Tanizaki elogió su penumbra como el sitio perfecto donde meditar y sigue en lo correcto. Muchas gracias. Busquen a sus autores independientes, lean a sus autores independientes. Nos divertimos haciendo esto, pero nos divertimos más cuando sabemos que llegan a ustedes, al público en general, y que pues también muestran que pues
hay más allá de solo lo que existe en la vitrina, En el mainstream. en el mainstream. Exactamente. Completamente. Yo creo que esa es una de las más grandes responsabilidades del siglo XXI. La apertura de este tipo de espacios, de este tipo de trabajos digitales que pueden dar a conocer a los nuevos talentos, pues también es responsabilidad de nosotros como usuarios, de espectadores, de dar a conocer lo que vale la pena. Entonces, insisto, no todo es alergia a la ropa. O sea, hay que dar a conocer cosas que aporten, cosas que generen contenido, discusión y sobre todo arte. Paquito, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ay, Oye, está bien bueno ese capuchino. es capuchino de cebada. Capuchino de cebada.